Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Para el ministro de Hacienda, la propuesta de Petro de parar la contratación petrolera es una chambonada. Recientemente, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, anunció que lo primero que haría en caso de llegar a la presidencia sería ordenar el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. También ha señalado que su propuesta es dejar de depender del petróleo, del carbón y, dijo recientemente, de la cocaína, y pasar a construir una economía productiva basada en la agricultura, la agroindustria y la industria. Ante esta propuesta, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en el Congreso de Naturgas en Cartagena, criticó duramente la posición de Petro y la calificó de chambona e irracional. Siempre se puede hacer minería, siempre se puede hacer producción de hidrocarburos responsable y sosteniblemente, lo cual no significa que no hagamos una transición energética, pero hay que hacerla no chambonamente, sino ordenadamente, como la ha venido haciendo este gobierno, señaló el ministro Restrepo, quien agregó que se afectaría un poco más del 50% de las exportaciones, cerca del 40% de la inversión extranjera directa del país y el 1,8% del PIB en ingresos fiscales. Superservicios sanciona a EPM por el retraso de Hidroituango. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó con una millonaria multa a empresas públicas de Medellín EPM por no iniciar la operación del proyecto hidroeléctrico de Ituango en las fechas acordadas. La multa supera los 1.800 millones de pesos y se hizo efectiva porque el proyecto se retrasó y la operación no se cumplió el 1 de diciembre de 2018 como estaba previsto. Las directivas de EPM indicaron que interpondrán los recursos legales frente a la decisión de las Superservicios. ¿Qué tanto han dinamizado los TLC las ventas de Colombia al exterior? Las exportaciones que hizo Colombia entre 2005 y 2020 a los países con los que tiene acuerdos comerciales vigentes registraron un crecimiento promedio anual de 9,9% en valor y 17% en volumen. Así se desprende del informe sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales vigentes. Al tomar en cuenta el mundo en general, el aumento en estas exportaciones fue de 2,6% y de 2,3% respectivamente. Los resultados se vieron afectados por la contracción económica de 2020 por efecto de la pandemia. En cuanto a las exportaciones de bienes no mineroenergéticos, el crecimiento en el mismo periodo fue de 1,8% en promedio anual. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.982 pesos con un centavo. El precio del petróleo Brent se ubicó en $82 con 28 centavos por barril y la referencia WTI se ubicó en $78 con 3 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de Fabricato y las de Grupo Argos, que se valorizaron 2,94% y 2,48% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Terpel y las de Cemex Latam Holdings, que retrocedieron menos 2,35% y menos 0,34% respectivamente. En otras noticias, reducción de salarios por no vacunarse. En Alemania se autorizó recortar los salarios de los empleados en caso de que estos tengan que someterse a cuarentena como consecuencia de no haber estado vacunados contra la COVID-19. Uno de los primeros efectos se dio en el fútbol, en donde la estrella del Bayern Múnich, Joshua Kimmich, quien no se ha vacunado, ya tuvo 2 cuarentenas consecutivas y esta semana dio positivo al virus. Según el diario AS, las pérdidas del jugador rondarían el 1,5 millones de euros. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.